Método comparado. Esta parte de la unidad se trata del método comparado. La comparación la usamos de manera cotidiana. Siempre estamos comparando una cosa con otra, siempre. Eso no quiere decir que todas las comparaciones que hacemos sean válidas, y mucho menos que sean válidas para la ciencia desde la perspectiva del método científico. Cuando nos dicen, por ejemplo, que Querétaro es más violento o que es muy violento o que en Querétaro hay muchos robos, mucha violencia de pareja o narco, lo que ustedes quieran. No, pues es que en Querétaro hay mucho. Está bien, pero es mucho en comparación con qué. Ahí está la clave. Nosotros, para poder hacer comparaciones válidas, necesitamos un referente, algo que sea ni muy diferente, pero que tampoco sea totalmente dispar ni exactamente igual. Hay reglas para hacer comparaciones válidas. Y de eso prácticamente se trata la lectura que ya hicieron de Giovanni Sartori. El método comparado, que es un libro que se llama La comparación en las ciencias sociales, que trae varias cosas, varios capítulos que se tratan de cosas así un poco a veces diferentes, muy orientado, eso sí, a ciencia política, porque los autores, pues casi todos son politólogos, pero lo válido aquí es que Sartori explica cómo hacer comparaciones válidas y sistemáticas, y ese método comparado es útil y válido para todas las ciencias sociales, bueno, también para las naturales, pero eso los vamos a dejar allá, a los científicos naturales, que no se metan. El chiste es que no podemos hacer comparaciones burdas, absurdas. Por ejemplo, ay, es que en Suecia han tenido un mayor desarrollo educativo y el gobierno es súper guau y la pandemia la manejaron súper bien, pero en México no en comparación con Suecia. ¿Qué tan comparable es México con Suecia? ¿Qué tan comparable es Querétaro con el Estado de México? ¿Qué tan comparable es Baja California con Quintana Roo? ¿Qué tan comparable es la colonia que les gusta, Milenio o el Club Campestre, con Menchaca o con San Pedrito Peñuelas? ¿Qué tan comparable es eso? Entonces, ahí va la cosa. Vamos a aprender a hacer comparaciones válidas, válidas para la ciencia. Giovanni Sartori, en su libro, a lo largo de la lectura de este capítulo, plantea tres preguntas importantes. Primero, ¿por qué comparar? Segundo, ¿qué es comparable? Y tercero, ¿cómo comparar? Vayamos entonces por la primera. Porque es un método de control de las generalizaciones del tipo sí, entonces. Por ejemplo, si el agua se pone al fuego, entonces hierve. Si hay escasez de un producto, entonces se eleva su precio. Si la cohesión vecinal es escasa, entonces se obstaculiza la cooperación. Si la migración en Estados Unidos es alta, entonces hay modificaciones en la vida cotidiana. Si las viviendas tienen piso de tierra, entonces se promueven enfermedades gastrointestinales, etc. Entonces es un método de control porque me va a permitir observar cuándo ese sí entonces se da o no se da en la realidad. Puede ser, por ejemplo, que en una comunidad haya viviendas con piso de tierra y otras sin piso de tierra, o sea, con concreto. Nos va a permitir observar qué tan frecuentes o no son las enfermedades gastrointestinales. Cuando observo viviendas con piso de tierra, digamos que pongo la variable piso de tierra en mi observación, veré si se verifica o se falsea
lo que digo, en comparación con el caso en que quito el piso de tierra, es decir, observo los casos de piso de concreto. Al quitar o poner esa variable, estoy controlando la variable. El objeto de la comparación es construir una teoría o hipótesis explicativa que sea empíricamente falseable. Entonces, primero, comparar sirve para controlar. Segundo, controlar significa verificar o falsear a través de la manipulación de mi variable independiente. La quito y observo, la pongo y vuelvo a observar. Y tercero, el control es más fuerte en la medida en que se apoya en comparaciones explícitas y sistemáticas. ¿Qué es comparable? Para comparar hay que asimilar y diferenciar los límites. La comparación es relevante entre entidades que son en parte similares y en parte no comparables. Es decir, debe haber similitudes y debe haber en parte diferencias. Por eso no podemos comparar lo que es totalmente igual, pero tampoco lo que es totalmente diferente. Entonces se clasifica para determinar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias. Al hacer la clasificación, si tenemos pocas clases, habrá más diferencias en el interior de cada clase. Cuando son más clases, habrá menos diferencias en su interior. Hay que preguntarnos en qué aspecto las entidades son comparables. Otro aspecto es la importancia de los conceptos para poder determinar las semejanzas y las diferencias. Vamos a ver un ejemplo de eso de las clases, que es un poquito confuso. Por ejemplo, aquí voy a comparar países pobres en Latinoamérica. Primero, debo de definir claramente qué es lo que entiendo por pobreza. Ustedes imagínense que ya me fui a buscar a libros de la CEPAL, de la Flaxo, así con pura vaca sagrada, para definir mi concepto de pobreza. Y encontré que uno de los indicadores para definir si un país es pobre o no es su Producto Interno Bruto. Entonces voy a hacer nada más dos clases. Países con un Producto Interno Bruto de menos de $20 y países con un Producto Interno Bruto de menos de $10. Esa es la clase 2. Pero en la clase 1 de PIB de menos de 20, pues me caben como 20 países. Y en la clase 2 me caben como 15 países, todos de Latinoamérica. Son pocas clases. De ahí que los países que encajan en la descripción de la clase 1 van a tener muchísima variación. Por ejemplo, ahí cabrían países como México y Honduras. ¿Cómo puedes comparar México con Honduras? O Brasil y Belice, o Chile y El Salvador. La variación que hay entre estos países, la diferencia que hay entre estos países es mucha. Por eso, si son pocas clases, habrá mayor diferencia en el interior de cada clase. Aquí es otro ejemplo. Aquí vamos a ver más clases y por lo tanto van a ver que la variabilidad va a ser menor. El ejemplo es el índice de marginación. Primero, tengo que buscar qué entiendo por índice de marginación, cómo se clasifica, y me encuentro que puede haber comunidades con marginación muy alta, alta, medio baja, baja y muy baja. Ya son un montón de clases. Y ahí me caben no tantas comunidades. Vamos a pensar no sé, en el estado de Oaxaca, que tiene como 200,000 municipios. Entonces ahí voy a encontrar que hay municipios con un grado de marginación tal vez medio alto y ahí va a haber, no sé, tal vez, no sé, 15, ¿no? En marginación muy alta puedo encontrarme tal vez 3. En la medio baja puede que haya más municipios y en la muy baja, pues los más cercanos a la capital del estado, cosas de ese tipo. Entonces, cuando tenemos más clases para poder hacer la clasificación, la variabilidad que habrá adentro será mucho menor.
porque todas las comunidades con una marginación muy alta van a ser muy similares en cuanto a qué servicios tienen disponibles. Y por eso es que se clasifica como una marginación muy alta, cuando no tienen agua entubada, no hay luz eléctrica, a lo mejor la escuela les queda como a 10 kilómetros. Esa es una marginación muy alta. Entonces las comunidades así clasificadas van a tener esas características en común. Por tanto, la variación va a ser mucho menor. Para hacer una correcta comparación, ¿qué es lo que debemos evitar? En la página 36 de la lectura de Giovanni Sartori viene un como pequeño cuento de hadas que se llama El perro gato. Se los voy a leer aquí y luego les voy a explicar por qué lo mete ahí Sartori. Ahí les va. Sempronio había llegado por fin a su disertación doctoral. Se le repitió hasta el cansancio que su tesis debía ser original y que debía girar en torno a una o más hipótesis. Sempronio investiga a los gatos, pero ¿cómo se hace para ser original investigando y estudiando a los gatos? Piensa y piensa y elige el perro gato. Y su hipótesis es que todos los perros gatos emiten el sonido miau miau. Su director de tesis dice, interesante. Y una fundación X contribuye con $100,000 para la investigación. 3 años después, Sempronio reaparece, más bien deprimido. La hipótesis, admite, no ha sido confirmada. Pues es verdad que muchos perros gato emiten el sonido miau, pero otros muchos pues no lo hacen. En cualquier caso, dice Sempronio, en el curso de la investigación se me ha ocurrido una hipótesis alternativa. Todos los perros gato emiten el sonido bau bau. Pasan otros 3 años, se gastan $100,000 más y nuevamente la hipótesis es refutada. Es verdad que muchos perros gato hacen bau bau, pero muchos otros no lo hacen. Sempronio está desesperado y su director se siente incómodo, no sabe más que sugerir. Al final, le aconseja interpelar al oráculo de Delfos. Sempronio llega a la caverna por la noche y el oráculo se sentía cansado de estar articulando respuestas tontas. Lo escucha y movido por la piedad le dice, amigo mío, te diré la verdad sin velos. La simple verdad es que el perro gato no existe. Y ahí termina el cuento. Ahora, ¿por qué lo pone ahí Sartori? Porque precisamente tenemos que evitar investigar cosas que no existen. Así como, por ejemplo, hace mucho tiempo, algunos compañeros de ustedes me dijeron que querían investigar la desaparición forzada en Querétaro. Dije, órale, tráiganme la información de la desaparición forzada. O sea, la desaparición forzada es política. Esa es una desaparición en términos políticos. No es de que el chavito se enojó con sus papás y se fue de su casa. O sea, no, eso no es. Sino la desaparición por motivos de persecución política. Entonces les dije, perfecto, tráigame los datos. No, pues ya me llevaron unos datos de secuestro. Y les dije, eso no es desaparición forzada en términos políticos, eso es secuestro y es otro delito que está contemplado por separado en el Código Penal. Entonces, ¿qué pasó? Es que no hay datos, es que no hay no hay ese tipo de desaparición. Bueno, pues entonces no lo estudien. Así de sencillo. No quieran elaborar un concepto aparte para que cuadre así a la fuerza con lo que ustedes quieren. Es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a evitar investigar cosas que no existen o cosas absurdas? Así nos duele el corazoncito y chin, es que yo estaba enamorado de mi tema.
si no hay datos, si no hay información o si ni siquiera existe el fenómeno ahí en el contexto de ustedes o cerca, qué sé yo, pues no lo estudian y cambian de tema, así de simple. Es muy importante entonces no forzar ni los datos ni los temas de investigación. Vamos a ver pues qué es lo que debemos evitar para hacer una buena investigación, sobre todo utilizando el método comparado. El parroquialismo consiste en estudiar una sola entidad sin tomar en cuenta categorías de teorías generales. Se fabrican términos a la medida, es decir, hacen como estudios ecológicos nada más centrados en una sola cosita, en una sola entidad, por ejemplo, en una sola comunidad o en una sola colonia, y quieren explicar, por ejemplo, la intolerancia, pero como no es muy aceptada esa palabra en esa comunidad, por ejemplo, la cambian y se inventan uno que solo aplica a esa comunidad o a esa colonia, ¿sí? Por ejemplo, muchos dicen, es que Querétaro se define muchos dicen, por su intolerancia, ¿no? Hacia, no sé, otras religiones o hacia la comunidad lésbico-gay y cosas así. Y muchos otros dicen, es que eso es la queretaneidad. Es la forma de ser del queretano, la queretaneidad los lleva a ser, o sea, queretaneidad no existe, o sea, es un parroquialismo, solo es un concepto que se inventaron que solo puede ser aplicable a Querétaro y no puede ser utilizable en Zacatecas o en San Miguel de Allende o en Guanajuato, no se puede, entonces fabricar términos a la medida es erróneo, entonces eso se debe de evitar. La clasificación incorrecta. De acuerdo con un concepto erróneo, asumir que cierta entidad corresponde a cierta clase. O sea, vamos a suponer que el concepto erróneo que tengo de queretaneidad, y ahí voy a meter todo lo que se me ocurra, o voy a poner cosas que ni siquiera corresponden al concepto que me inventé, entonces eso también implica errores, hay clasificaciones incorrectas. Gradualismo. Es un error cuando se señala, por ejemplo, realmente no hay sanos y enfermos, o sea, porque todos en cierta medida estamos enfermos de algo y en cierta medida estamos sanos en algo. O sea, no podemos hacer eso cuando vamos a hacer método comparado. Tenemos que hacer una clasificación clara, tenemos que establecer límites clarísimos. Se borran con el gradualismo esos límites para determinar cuándo es una cosa y cuándo no lo es. Y es un problema serio. Un ejemplo es el concepto de poder de Michel Foucault, donde dice que todo es poder, o sea, en cierta medida en todos lados está el poder. Entonces no puedo yo identificar claramente cuándo sí es poder y cuándo no es poder, porque pues ya dijo el concepto de poder de Foucault que pues está en todos lados y así pues nadie se salva. Eso es un ejemplo de gradualismo y es algo que no se debe de hacer con todo el dolor de mi corazón. Bueno, ni siquiera me gusta Foucault, pero pues a quien le guste, pues lo siento, pero Foucault se equivocó al pensar que el poder está en todos lados, el poder es todo, simplemente cayó en un error metodológico que se llama gradualismo. Y el alargamiento de conceptos. Se trata de estirar tanto un concepto que pueda significar cualquier cosa. Y lo mismo aplica el concepto de poder de Foucault. Como es todo, implica todo y está en todos lados, pues simplemente no podemos hacer clasificaciones porque pues el poder es todo, entonces no tiene ni siquiera sentido. ¿Cómo comparar? Para comparar, idealmente debemos encontrar entidades similares en todas las variables excepto una. Esa una es la variable de interés para nuestra investigación. O bien encontrar entidades diferentes en todas las variables excepto una. Y esa una va a ser la variable de interés para nuestra investigación. Vamos a poner un ejemplo de cómo hacer una comparación, digo, más o menos válida.
Vamos a suponer que mi tema de investigación, lo voy a traer otra vez a colación porque hay mucha información sobre el tema, es la violencia de pareja. Entonces, yo puedo llegar a decir, cuando justifico mi problema de investigación o mi tema, decir, pues es que la violencia de pareja es muy alta en Querétaro. Y su maestra les va a decir, ¿es alta en comparación con qué? ¿O con quiénes? ¿O desde cuándo? ¿O por qué dices que es alta? ¿No? Entonces, ¿cómo hacerle para que nuestra comparación sea válida? Vamos a suponer que yo tomo otros dos estados. Voy a hacer comparación entre tres estados. Es de preferencia entre tres. De hecho, se pueden hacer estudios en cada uno, ¿sí? Pero vamos a pensar que nada más me quiero centrar en Querétaro. Y para justificar mi problema, digo, pues hay variables que son semejantes entre tres estados, Puebla, Guanajuato y Querétaro. La primera variable, acuérdense, la variable debe ser medible, ¿sí? La primera variable importante que me va a permitir hacer comparación entre estos tres estados es la densidad poblacional, porque los tres tienen una densidad que es similar, o sea, no es idéntica, pero sí es similar, así como de 170 a 190 habitantes por kilómetro cuadrado, que no estoy hablando de la cantidad de población, sino la densidad de población, porque no es lo mismo 1 millón de personas habitando en el estado de Querétaro a 1 millón de personas habitando en el estado de Chihuahua. O sea, allá están así como más dispersos, aquí estamos todos más pegaditos. Y cuando estamos muy pegaditos unos con otros, pues nos dan ganas como de golpearnos y así, portarnos mal. Bueno, entonces la densidad de población es similar en los tres. Muy bien. ¿Qué más? No, pues hay otra variable que es similar, que es la tasa de incidencia delictiva. Vamos a suponer que los tres estados tienen entre 100 y 130 delitos por cada 100,000 habitantes al año. Una cosa así muy jalada, ¿no? Así vamos a ponerlo. Entonces se parecen en su tasa de incidencia delictiva, en su tasa. Bien. Perfecto. Entonces la siguiente es la siguiente variable para comparar es la tasa de prevalencia delictiva, ¿sí? La cantidad de víctimas que hay en una demarcación. Y dice, no, pues la prevalencia delictiva está entre, no sé, 150 a 170 por cada 100,000 habitantes, ¿no? En los tres estados. Entonces está perfecto porque se parecen. Ahora, ¿en qué variable no se parecen? Porque ya agarré tres que son semejantes. Ahora debo agarrar una, la que me interesa, que debe ser diferente. Y esa sería la tasa de consumo de bebidas alcohólicas. Vamos a pensar que en Guanajuato es mucho más baja, en Puebla es mucho más baja y la de Querétaro se va hasta arriba. Entonces, esa variable es distinta. Entonces, de ahí me agarro para poder sostener como hipótesis provisional que si una población consume más bebidas alcohólicas, es más probable que tenga una conducta violenta hacia su pareja, ¿no? Entonces así se puede justificar de manera más sólida que nosotros queramos investigar ese fenómeno a través del método comparado. Pero también podemos hacer estudios de violencia de pareja comparando a esos tres estados, basándonos precisamente en las variables que son similares y decir, sí, pero su violencia de pareja es muy distinta. Allá en Puebla todos se portan bien, todos son súper amorosos y allá en Guanajuato, no hombre, es sí la gloria, pero en Querétaro no. Entonces se pueden hacer encuestas y entrevistas en los tres estados y comparar resultados, ¿no? Así que ese es el ejemplo, espero que haya quedado un poco más claro de cuál es la utilidad del método comparado, tanto en la manera en la que podemos justificar un tema de investigación y cómo también podemos investigar utilizando exclusivamente el método comparado y tener resultados que puedan ser plausibles. Ahora, ojo, las variables que elijan para hacer la comparación, semejanzas y diferencias, deben ser variables con validez interna. O sea, no pueden agarrar variables así de la que se me ocurra o que no tengan absolutamente nada que ver con el fenómeno.
Muchas variables ya son indicadas en la teoría. Así que debe haber validez interna, eso no lo deben de descuidar.